Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... La actual ministra de Gobierno, María Paula Romo, encabeza la terna para reemplazar a Otto Sonnenholzner en la vicepresidencia de la República. Además de Romo, también consta Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete, y la directora del Servicio Nacional de Aduanas, María Alejandra Muñoz. La coordinadora de Alianza País, Jimena Peña, aseguró que la terna no fue consultada en la bancada oficialista, que recién este lunes se reunirán para analizar los nombres de los 3 aspirantes, y que si bien es una decisión del mandatario cómo integrar la terna, habría sido importante proponer figuras frescas para obtener consensos y generar los 70 votos. Si la Asamblea Nacional omite pronunciarse en el plazo de 30 días de notificada la petición, se entenderá elegida la primera persona que conforme la terna, señala el artículo 150 de la Constitución. Son las 8 de la mañana con 42 minutos, 8 con 42 minutos. Saludamos y damos la bienvenida a la asambleísta de Alianza País, Jimena Peña. Asambleísta, buenos días, qué gusto tenerle con nosotros virtualmente. Buenos días, gracias por estar atendiendo esta entrevista. ¿Cómo está el bloque de país respecto a la decisión que van a tomar en los próximos días sobre la terna enviada por el Ejecutivo? Una terna que ha sido cuestionada por varios especialistas constitucionalistas, sobre todo respecto a las inhabilidades, en la que recaería pues 3 integrantes de esta nómina no han renunciado a su calidad de funcionarios públicos de libre remoción, como lo exige el artículo 113 de la Constitución. Asambleísta, bienvenida, le escuchamos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La bancada oficialista todavía no nos hemos reunido para tomar una posición en torno a la terna. Si bien algunos legisladores han expresado el apoyo, también habemos algunos legisladores, entre los que me incluyo, que tenemos algunas preocupaciones sobre la terna. Lo primero, como ya lo hemos dicho, nos hubiese gustado que se nos consulte. Sin embargo, dado las decisiones que ha tomado el Ejecutivo, donde no hemos sido parte, realmente tampoco nos sorprende, pero eso sí hace también que nos podamos reservar la posibilidad de debatir a lo interno de la bancada para en base a eso tomar una posición que esperemos sea en unidad. Esta situación es compleja, de pronto podrían surgir algunos votos disidentes como ha pasado en otras ocasiones. Sin embargo, lo ideal sería que como bancada podamos llegar a un consenso y podamos tener una votación unificada. En relación a la constitucionalidad de la terna, he escuchado los argumentos. Sin embargo, hemos tenido ya una ocasión anterior, como fue cuando se envió la terna de entonces ministra también, que ahí las 3 personas nominadas también eran funcionarias públicas, y sin embargo la Asamblea Nacional en ese momento no expresó preocupación de constitucionalidad. Sin embargo, eso no quiere decir que todos los equipos juristas de la Asamblea estén analizando estos argumentos de tal manera que en el Pleno puedan debatirse, y esperemos pues la Asamblea también pueda pronunciarse en torno a estas preocupaciones que han surgido en algunos sectores de la Asamblea. Asambleísta Peña, sin embargo, si esto ya ocurrió con la primera terna, no necesariamente quiere decir que porque ya ocurrió en el pasado y no se dieron cuenta o se olvidaron o lo no observaron, deba volver a ocurrir esta vez. La Constitución está vigente desde el 2008, no está vigente desde este año, no es un cambio, esto ha existido desde que se aprobó la nueva Constitución que está vigente en nuestro país, por un lado. Por otro, ¿por qué el presidente, si bien es su facultad, designa la terna, pero ustedes son parte del gobierno, son el partido de gobierno, ¿por qué no hubo un diálogo previo para tratar de armonizar los nombres que iban a integrar esta terna? Y así ustedes pues podrían tener una opción más fácil de votación y no tener que estar en esta situación que están viviendo ahora. Así es, usted menciona que la Constitución está vigente y se la debe respetar, sin embargo son precedentes que se van sentando y que también deben ser considerados. Yo creo que este tema debe debatirse dentro de la Asamblea y en efecto nosotros estamos revisando también la constitucionalidad del tema y en base a eso podernos pronunciar. Es decir, si bien la Constitución está vigente,
también es importante los precedentes que se dejan y los mismos también deben ser parte de este análisis jurídico que debemos realizar dentro de la Asamblea Nacional. Sí, nosotros lo dijimos anteriormente, lo ideal hubiese sido que el presidente de la República tenga diálogos no solamente con la bancada oficialista, porque si bien la bancada oficialista es la mayoritaria dentro de la Asamblea, para poder elegir a un vicepresidente o vicepresidenta se requieren 70 votos. Eso quiere decir que el diálogo no tenía que haber sido únicamente con la bancada oficialista, sino también con los demás sectores políticos de la Asamblea. Si bien existe la posibilidad de que el primero de la terna pueda ingresar por el Ministerio de la Ley, yo lo he dicho anteriormente, esto podría generar preocupaciones de legitimidad. Creo que al país le haría bien que la Asamblea pueda llegar a un consenso y pueda escoger a un miembro de la terna con 70 votos. Yo creo que ese debe ser el esfuerzo que como legisladores, como Asamblea, debemos realizar. Más allá de que, en efecto, en estos días tendremos que evacuar aquellas preocupaciones de constitucionalidad que se han presentado en este debate. ¿Se descarta, asambleísta Peña, la posibilidad de que se devuelva la terna, tomando en cuenta que si bien ustedes tuvieron un acuerdo en el 2018 para la designación de las actuales autoridades de la Asamblea Nacional con 78 votos, eso no quiere decir que ese acuerdo se pueda repetir esta vez, tomando en cuenta el alejamiento de los últimos meses que han tenido por parte del bloque de Creo, que fue parte de este acuerdo que permitió la designación de las actuales autoridades de la Asamblea Nacional? ¿Han analizado esa posibilidad de devolver una terna para facilitar que el Ejecutivo envíe otra que genere un poco más de consenso? De hecho, es una posibilidad. Algunas bancadas legislativas están hablando sobre esa posibilidad, que si es que ninguno de los tres integrantes cumple con los votos que se requiere, habría la posibilidad de que se devuelva la terna. Eso han planteado algunos sectores políticos. Realmente, finalmente, va a depender todo de votos. Si es que no existe votos para ninguno de los integrantes de la terna y existen votos para que la misma sea devuelta, para que el presidente pueda enviar una nueva, eso se entendería como un pronunciamiento de la Asamblea y podría ser que la terna vuelva al Ejecutivo. Esto, insisto, va a ser un tema de la voluntad de la mayoría absoluta de la Asamblea, que significa 70 conciencias dentro de la Asamblea Nacional. ¿Ustedes van a exigir como bloque al presidente de la República que en esta terna, en la eventualidad de que la devuelvan, esté integrada por alguien de Alianza País, alguien del partido de gobierno? Mire, realmente nosotros, nuestro diálogo con el presidente ha sido siempre de respeto. El presidente tiene sus facultades legales y constitucionales y en el marco de esas facultades, lo que nosotros hemos hecho siempre es sugerir con respeto. Así como también el presidente en algún momento con su equipo del Ejecutivo le sugieren a la bancada cierta posición, la bancada no siempre la ha acotado porque tenemos claro que ser oficialistas no significa obsecuencia total, no significa no tener criterio, no significa no tener debate, y creo que eso hay que reconocer. Nosotros podríamos sugerir, como lo hemos sugerido en esta ocasión, que el presidente antes de cualquier decisión consulte con su bancada legislativa para evitar disensos dentro de la misma. Creo que es importante generar ese diálogo que tanto se predica. Sin embargo, es una facultad del presidente y nosotros respetaríamos la decisión, aunque insisto, lo óptimo es que en efecto se tiendan esos diálogos, esos puentes, para que esto pueda facilitar en lo posterior el consenso dentro de la bancada. ¿Ustedes todavía tienen la posibilidad de mantenerse firmes, unidos ante una terna para la que ni siquiera han sido tomados en cuenta, ni notificados, ni coordinados, ni en lo absoluto? ¿Cómo califican ustedes como bloque la actitud que tiene el presidente de la República con su partido de gobierno? Bueno, realmente para nadie es desconocido que Alianza País está muy alejado de las decisiones que ha tomado el gobierno. Si bien nosotros como movimiento y como bancada hemos decidido respaldar la gobernabilidad y la democracia dentro del país, eso no quiere decir que nosotros hayamos estado de acuerdo con muchas de las decisiones que se han tomado dentro del gobierno. Pero hemos expresado nuestro desacuerdo muchas veces a lo interno, pero no nos hemos prestado tampoco a la desestabilización del país, como hay otros sectores que sí lo hacen y a costa de todo, lo que han pretendido de manera permanente desde el primer día de gobierno es precisamente deslegitimar, desestabilizar e irrespetar el orden democrático. En ese sentido, insisto, si bien nosotros estamos conscientes de que las decisiones del gobierno se han tomado afuera del movimiento sin considerar a los legisladores, nosotros hemos tenido un rol de respeto a la democracia
y de generar la gobernabilidad y también de poder debatir dentro de la Asamblea y poder equilibrar muchas de las propuestas que han venido del Ejecutivo, ya que las mismas han venido con una visión de extrema derecha. Dentro de la Asamblea Nacional, nuestra bancada legislativa ha jugado un rol de equilibrio, defendiendo los ideales que hemos defendido siempre. Lastimosamente, al no tener una mayoría en la Asamblea, esto nos ha obligado a llegar a consensos. Sin embargo, dentro del debate, siempre hemos tratado de generar ese equilibrio en la toma de decisiones que se puede dar dentro de la Asamblea Nacional. Asambleísta Peña, Alianza País es un bloque actualmente debilitado. Le pregunto esto debido a que hay que tomar en cuenta la renuncia del legislador Mendoza, salpicado en un caso terrible de presunta corrupción, a las salidas anunciadas, que no se han concretado, pero anunciadas por los legisladores Fausto Terán, María José Carrión, Elizabeth Cabezas. ¿Cómo está ahora el bloque de Alianza País? ¿Está unido? Si bien estos legisladores en algún momento han expresado su deseo de desafiliarse de Alianza País, también han reiterado su apoyo a la bancada, es decir, el hecho de que dejen de ser del movimiento no significa que salgan de la bancada legislativa. Recordará usted que la bancada legislativa está integrada o el bloque legislativo está integrado por asambleístas de Alianza País y también de aliados. Estos compañeros legisladores han dicho que de tomar cualquier decisión en torno a su pertenencia al movimiento oficialista, ellos permanecerían dentro de la bancada legislativa respaldando al presidente Litardo y pues accionando como bancada. Eso es lo que ellos han expresado. En ese sentido, creo que no debería afectar la conformación de la bancada, la decisión que pudieran tomar los legisladores en torno al movimiento Alianza País. Asambleísta Jimena Peña, ¿quién preside al momento Alianza País? ¿El presidente Moreno sigue siendo el presidente de Alianza País? ¿Quién lidera esta organización política? Porque si es el presidente, es absurdo que siendo el presidente de esta organización política, esta organización no sea consultada para cosas tan elementales como el envío de una terna. Así es, el presidente Moreno sigue siendo el presidente del movimiento. Sin embargo, las decisiones que toma el movimiento se toman dentro del espacio que es la Dirección Nacional, que está liderado mayoritariamente o en la mayor cantidad de reuniones por el secretario ejecutivo, Gustavo Baroja. Y en efecto también existe esa preocupación, pero más allá de que hayamos sido parte o no de la toma de decisiones, yo insisto, el movimiento ha decidido mantener una posición de generar gobernabilidad, de mantener el orden democrático. En este momento estamos preparándonos también para el nuevo proceso electoral. Hay mucho debate a lo interno sobre la posición que debe tener el movimiento en torno al gobierno. Insisto, las decisiones que ha tomado el gobierno han sido inconsultas, no han sido parte del movimiento. Pese a ello, el movimiento ha decidido tener una posición equilibrada, insisto, no se ha prestado a una agenda de desestabilización y lo que trataremos de rescatar siempre es esa propuesta que ganó en las urnas y que lamentablemente se ha visto debilitada, no solamente por las acciones de este gobierno, sino también recordará usted cuando un bloque de nuestra bancada decidió defender en ese momento al ex vicepresidente que estaba ya sentenciado por corrupción. Asambleísta Peña, esta terna no ha sido solo cuestionada por las inhabilidades que estaría inmersa porque son funcionarios que no han de libre remoción, que no han renunciado a sus puestos para participar en esta nómina, sino también porque son personas que de una u otra manera han sido salpicadas por denuncias y han sido protagonistas de pedidos de juicios políticos, como en el caso de la ministra de Gobierno María Paula Romo, sobre quién pesan pedidos de juicios políticos, el señor Juan Sebastián Roldán salpicado con denuncias de presunta o aparente corrupción relacionada con empresas mineras. La señora directora de la SENAE, una entidad que no ha podido controlar la importación y aparentemente irregular de vehículos de alta gama con carnet de discapacidad. O sea, el país tiene que verse abocado a que ustedes como asambleístas escojan este tipo de personas para que ocupen la vicepresidencia de la República. Bueno, más allá de lo que se pueda decir en redes sociales, yo creo que es importante que cuando hablamos de temas de corrupción, estas denuncias se puedan realizar dentro de la Fiscalía y puedan haber las investigaciones pertinentes. En el Ecuador existe la presunción de inocencia y cuando hablo de la presunción de inocencia y del debido proceso, lo hablo para absolutamente todos los actores. En todas mis entrevistas yo siempre me he expresado
en ese sentido, sea quien sea la persona que esté acusada mediáticamente de una u otra acción, y esta no va a ser la excepción. Creo que si es que en efecto se develan estos temas, los mismos deberían darse por verdad una vez que exista un proceso y una sentencia. Si es que no existe ni siquiera una denuncia o procesos, lo que son realmente son rumores que no necesariamente sean verdad. Sin embargo, coincido en algo con usted, y es en efecto el hecho de que pueda haber mayor desgaste entre algunas figuras de la terna, precisamente por el ejercicio de la gobernabilidad. Cuando uno se encuentra asumiendo posiciones de poder, donde tiene que decidir en momentos tan complejos como ha sido una pandemia, en momentos tan fuertes como fue en octubre todo este esfuerzo de desestabilización que se dio, con algunas medidas antipopulares y nuevamente inconsultas a la ciudadanía, pues por supuesto que va a haber un desgaste, y por eso yo había mencionado anteriormente que esta era una oportunidad para que el presidente Moreno pueda darle un aire de frescura a su gabinete, incorporando una persona, ojalá nueva o sin toda esa exposición que, insisto, el mismo hecho de gobernar le involucra a cualquier ciudadano que se encuentre en esas posiciones de poder. Sin embargo, insisto, quien tiene la decisión en este caso de la terna es el presidente Moreno. Me parece que también debe ser un tema de confianza. Sin embargo, creo que esto, la designación de estos nombres, por supuesto que hacen mucho más difícil el consenso dentro de la Asamblea Nacional, ya que, como usted bien menciona, hay sectores políticos que han colocado algunos juicios políticos, y va a ser muy complejo, por ejemplo, que los que hayan firmado ese juicio político o los juicios políticos que están pendientes puedan votar a favor de la primera persona en la terna, por ejemplo. Sin embargo, insisto, es un tema que vamos a evacuarlo con absoluta responsabilidad, tenemos que evacuar absolutamente todas las aristas. Creo que hay pocos meses de gobierno, y lo que trataríamos de hacer es que el presidente Moreno pueda estar acompañado del perfil más idóneo, que en efecto le genere la confianza que se requiere para cogobernar con él. Asambleísta Peña, ¿no le parece un poco incoherente, y le pregunto esto con todo el respeto del caso, el asegurar que desde el Ejecutivo han existido, se han producido decisiones sin consultas, alternativas sin consultas, que finalmente terminan siendo aprobadas por ustedes como parte de la Asamblea Nacional al ser el partido de gobierno? Si fueron decisiones sin consultas, de las cuales ahora mucha población está sufriendo con algunas normas, como por ejemplo la ley humanitaria, pero si han sido decisiones sin consultas, ¿por qué apoyaron decisiones que no fueron consultadas con ustedes? Bueno, usted recordará que la ley humanitaria, cuando se presentó por parte del Ejecutivo, fue modificada en casi un 90%. Es decir, si bien las leyes son propuestas del Ejecutivo, algunas de ellas, eso no quiere decir que la Asamblea haya aprobado lo que envía el Ejecutivo. Dentro de la Asamblea han habido fuertes procesos de, diría yo, casi de reescritura de algunas de las propuestas del Ejecutivo. Recordará usted que el año pasado incluso devolvimos un proyecto de ley económica urgente por tener más de 400 artículos y por tratarse de varios temas que no eran urgentes. Es decir, la bancada oficialista ha tenido una posición totalmente coherente con los intereses del país. Más allá de que seamos oficialistas, nuestro oficialismo no puede poner por encima los intereses de la nación. Y creo que eso hemos logrado. Insisto, no ha sido una tarea fácil, porque nos ha tocado llegar a consensos con sectores con los que tenemos intereses o visiones absolutamente diferentes. Sin embargo, hemos tenido dos opciones: o no hacer nada y dedicarnos a la oposición absoluta, como lo ha hecho el sector correísta, por ejemplo, en la ley humanitaria, donde pudieron haber aportado y pudimos haber conseguido una ley mucho mejor de la que se aprobó en la Asamblea, o priorizar los intereses del país y tratar de aportar y hacer que esas leyes, esas propuestas que vienen a veces con visiones totalmente radicales, poder desde el ámbito legislativo, desde nuestro trabajo de debate, poder equilibrar estas leyes y generar mayores consensos, velando siempre por los intereses de los ciudadanos. Esa ha sido nuestra posición, y no ha sido una posición fácil. Siempre va a ser mucho más sencillo oponerse sin hacer nada, sabiendo que tienen los votos para poder aportar en las leyes de manera significativa. Han preferido no hacerlo, priorizando una agenda electoral, política de desestabilización que ha ido en detrimento de los intereses de la ciudadanía. Pregunto yo, ¿es de eso responsable? No lo es. No lo es, al menos con los ciudadanos que nos dieron nuestros votos para legislar por sus intereses y no por los intereses electorales
a los que de pronto queramos apoyar. A la legisladora Jimena Peña, ¿qué nombre le gustaría que sea el vicepresidente de la República? Yo creo honestamente que de esta terna, yo creería que la persona que genera mayor consenso es la señora María Alejandra Muñoz. Sin embargo, esta no es una decisión de Jimena Peña, esta ni siquiera es una decisión de la bancada oficialista. Esta deberá ser una decisión de 70 votos dentro de la Asamblea Nacional y estamos abiertos al diálogo y al consenso, priorizando siempre la estabilidad, la paz, el equilibrio y el consenso dentro de la Asamblea. ¿Cuándo se va a reunir el bloque de país para definir este tema? Bueno, esto va a depender de cuándo se convoque al Pleno. Yo diría que probablemente entre hoy y mañana. Hay otro tema al interior de la Asamblea Nacional que ha generado preocupación en la ciudadanía y es este hecho de que en la Asamblea mantenga represado un proceso de fiscalización en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Hay varios pedidos que buscan esta interpelación que han venido de diferentes sectores. Y esto, al parecer, sigue guardado, sigue dormido, no se lo da paso. ¿Cómo lo ve el bloque de Alianza País respecto a esta situación? Bueno, realmente con preocupación. Honestamente, creo que estamos de acuerdo con la preocupación. Esperamos realmente que este tema de los juicios políticos puedan resolverse dentro de la Asamblea lo antes posible. Creo que esta Asamblea ha hecho un esfuerzo para fiscalizar, pero también es verdad que existen algunos procesos de juicios políticos que todavía no se procesan. Y en ese sentido siempre está nuestro llamado fraterno al presidente de la Asamblea para que por favor coloque estos juicios políticos dentro de la agenda de la Asamblea, pero también respetamos porque la ley le faculta al presidente de la Asamblea a establecer la agenda del Pleno. Y también hay que reconocer que han habido algunas prioridades dentro de la Asamblea, la misma ley humanitaria, que realmente fue también priorizada. La agenda de la Asamblea fue modificada en torno a las necesidades de la ciudadanía en el ámbito de la reactivación económica y de enfrentar la pandemia. Estos han sido los temas que se han priorizado dentro de la agenda legislativa. Yo entiendo que el presidente Litardo deberá ya colocar estos temas pendientes en los siguientes días. La Asamblea en conjunto le va a quedar debiendo en fiscalización a la ciudadanía, tomando en cuenta que hay casos sin duda muy polémicos, como el tema del manejo de los carnets de discapacidad, como el tema del manejo mismo de la crisis sanitaria, y esos funcionarios todavía ustedes no terminan hallando los votos suficientes para llamarlos a que den explicaciones ante ustedes, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en el caso del ministro de Salud, por ejemplo. Probablemente siempre el trabajo de fiscalización de la Asamblea pueda fortalecerse, eso es indudable, pero si comparamos con el trabajo legislativo de la Asamblea anterior, creo que esta Asamblea más bien ha hecho un trabajo de fiscalización importante a los diferentes sectores. Mire que antes era imposible convocar a un ministro al Pleno de la Asamblea Nacional a explicar una u otra medida. Nosotros durante la pandemia hemos tenido la presencia de varios ministros de Estado explicando a los legisladores, respondiendo preguntas a los legisladores. Esto en el periodo anterior era impensable. Tal es así que si bien concuerdo con usted, la Asamblea tiene temas pendientes, no se puede dejar de desconocer los avances que hemos tenido en relación, por ejemplo, a los parlamentos anteriores. ¿Cuántos ministros han sido sancionados políticamente por la actual administración legislativa, asambleísta Peña? Me parece que la ex ministra de Salud y para los otros temas, si bien han habido juicios políticos, en algunos casos no han habido votos. Es decir, no es que no se han procesado. Se han procesado, ha llegado a la última instancia y ha sido la voluntad de los legisladores en base a la información de cargo y de descargo que ha presentado tanto la Comisión de Fiscalización con los diferentes ministros que han tenido que comparecer. Han habido algunos procesos, pero me parece que de sanción solamente uno y los demás no han tenido los votos como para poder ser sancionados. Pero eso ya depende de las decisiones políticas de los legisladores en base a la información que se presenta, tanto la persona que está siendo enjuiciada políticamente como la Comisión de Fiscalización en su informe. Para finalizar, legisladora Peña, ¿qué opinión le merece a usted como integrante de la bancada de Alianza País el hecho de que varios de sus compañeros hayan sido salpicados con presuntas irregularidades en este denominado reparto de hospitales al que se le responsabiliza aparentemente también a la ministra de Gobierno María Paula Romo?
Mire, yo en lo personal lo que espero es que las autoridades de justicia actúen urgentemente. Si estas denuncias están en fiscalía, la fiscalía debe agilitar sus procesos. Y como lo he dicho en anteriores ocasiones, ninguna persona, por más cargo que tenga, puede estar por encima de la ley. Y si es que han habido legisladores de mi bancada, de cualquier sector político que haya podido estar envuelto en este tema, digamos, de reparto, debe rendir cuentas. Y también en este punto me gustaría precisar otro tema, porque si bien, de hecho, ustedes circularon una lista que realmente no sé de dónde fue la fuente, involucrando a varios legisladores con diferentes supuestamente recomendaciones. Y en ese sentido yo quisiera también rescatar la posibilidad de que algunos compañeros de un proyecto político que ganó las elecciones puedan estar en ciertos espacios de toma de decisiones a nivel provincial. Yo realmente me he puesto en contra de lo que se ha querido hacer, que es satanizar la presencia de algunos militantes de Alianza País en ciertos espacios intermedios del gobierno. Es decir, realmente el hecho de que puedan haber algunos compañeros del movimiento que bien pueden tener cercanía con los legisladores por la militancia misma dentro de una organización política que es oficialista, que se haya querido satanizar el hecho. Hay que distinguir. Una cosa son los actos de corrupción, el chantaje que se pudiera haber dado, no digo que se lo ha hecho, pero que se pudiera haber dado de ser ese el caso, y eso sí, por supuesto, debe ser condenado, porque ninguna decisión que tomamos los legisladores debe estar supeditada a la entrega de un cargo dentro del sector público. Eso es absolutamente condenable. Las decisiones que debemos tomar los legisladores deben ser priorizando los intereses de la nación. De haberse dado aquello, debe darse todo el peso de la ley, pero tenemos que distinguir también aquellos espacios del movimiento oficialista que son mínimos dentro del gobierno y que lastimosamente se han querido satanizar por algunos actores, olvidando totalmente lo que ha pasado anteriormente. No es que los militantes del movimiento oficialista por primera vez ocupan cargos de toma de decisiones. Realmente, si revisamos la administración anterior también, veíamos a muchos militantes en muchos espacios, lastimosamente no lo suficientes. Porque si usted analiza de los que están acusados por corrupción en la anterior década y en la actual, muchos de ellos no son miembros del partido oficialista, sino son personas que se aprovecharon en su momento de un proyecto político para sumar sus filas y para cometer actos de corrupción. Muchos de ellos, muchos de esos ministros ni siquiera fueron militantes del movimiento Alianza País. Y vemos cómo la agenda mediática ha satanizado el movimiento, generalizando al movimiento en estos actos de corrupción, cuando muchos de los actores que están sentenciados y presos nunca fueron militantes del movimiento. El legislador Mendoza sí fue militante en Alianza del movimiento. Mire, él vino, entiendo que fue aliado desde hace más de 4 años, entiendo que siempre fue aliado. En algún momento por época electoral probablemente se puso la camiseta del movimiento, pero legalmente nunca ha sido un militante de nuestro movimiento. E insisto, en este caso el ex legislador enfrenta un proceso, realmente es un poco complejo pronunciarse en torno al tema porque hay una investigación que debe realizarse a medida de lo posible al margen de lo político, pero el ex asambleísta Mendoza nunca fue militante de nuestro movimiento, él siempre fue aliado y estuvo en esa condición dentro de nuestra bancada legislativa. Quiero agradecer a asambleísta Peña por su apertura, por el tiempo que nos ha brindado para esta conversación y vamos a estar atentos a qué decide el bloque de Alianza País, al que usted pertenece, sobre esta terna que ha sido enviada por el presidente de la República para reemplazar en la vicepresidencia al señor Otto Sonnenhösner. Muchísimas gracias, legisladora Peña. Gracias también. Feliz día. Feliz día, lo propio. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. En Punto Noticias hacemos una brevísima pausa y ya regresamos. En Punto Noticias, la noticia vive.